Amigas y amigas y amigos de Foro Jurídico, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más para dialogar en torno a los principales temas de la agenda pública y privada, nacional e internacional, hoy desde este gran espacio en Foro Jurídico. Agradecerle como siempre a nuestro director general, el doctor Elías Huerta Pichas, por esta gran oportunidad de intercambiar justamente puntos de vista en torno a estos temas. Y hoy el objetivo de esta conversación es analizar un tema que ha impactado diversas variables en todo el planeta y particularmente a la humanidad, que tiene que ver con justamente la inteligencia artificial y sus relaciones con la protección de los datos personales. Y lo hacemos de la mano de un inmejorable amigo, aliado, eh, partícipe además de un análisis permanente y progresivo de estos temas, que es el doctor Oscar Raúl Puccinelli, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires. Querido doctor, bienvenido y muchas gracias por esta oportunidad. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que siempre para mí es un gusto estar con ustedes. Es un honor además poder compartir de alguna manera estos foros que ustedes tan bien usan para la difusión de nuestra cultura en la protección de datos, ¿no? Que es una que cada vez está más vigente porque cada vez aparecen nuevos riesgos, ¿no? Y específicamente un poquito lo que veníamos charlando ya desde la asunción en la cátedra Alan Turing era precisamente esto, ¿no? Que los riesgos se vienen cada vez se hacen cada vez más evidentes y hay necesidad de proteger los datos personales y difundir esta cultura como lo hacen ustedes, ¿no? Así que agradecido enormemente como siempre. Gracias, querido doctor. Y a continuación me permitiré leer una breve síntesis curricular de nuestro querido invitado, que además, como lo podrán notar, es toda una autoridad en esta materia. El doctor Oscar Raúl Puccinelli es doctor en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Procesal Constitucional y Transnacional en diversas universidades públicas y privadas de su país y del exterior. Autor de numerosas obras en su especialidad, vicepresidente de la Red Académica Internacional de Protección de Datos y Acceso a la Información Pública, miembro de la Red Global de Derechos Humanos Digitales, entre otras organizaciones académicas y no gubernamentales, juez de la segunda sala de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Rosario, y hay que decirlo con mucho orgullo, el primer recipientario de la Cátedra Alan Turing del Info Ciudad de México. Y es una breve síntesis porque naturalmente, como podrán notar y lo podrán, digamos, comprobar también a través de esta conversación, pues bueno, es toda una autoridad en esta materia y nosotras y nosotros muy contentos, querido doctor, de recibirlo una vez más, hoy a través de la red digital desde México Capital. Vamos a Muchas iniciar, gracias. querido doctor, si me lo permite, Sí. con una primera pregunta para abrir esta, que será una conversación más que prometedora. A ver, doctor, la aparición del chat GPT como herramienta de inteligencia artificial generativa de uso general, como sabemos, ha revolucionado el mundo. Pero a fin de dimensionar justamente este elemento, le quisiera preguntar, doctor, ¿qué tipo de aplicaciones con inteligencia artificial hoy ya están disponibles en distintos ámbitos, por ejemplo, el jurídico, además del chat GPT, y qué representa para nosotras y nosotros como abogadas, abogados, a las y los operadores jurídicos, la aparición de herramientas tan poderosas como este en el plano digital internacional? Bueno, en primer lugar, la aparición de ChatGPT lo que hace es traer a la palestra de una manera muy disruptiva, digamos que es la tecnología más disruptiva que creo que ha existido en la historia de la humanidad por esa capacidad de emular el pensamiento humano y abrir nuevas expectativas en el sentido que hay áreas del pensamiento el hombre no ha llegado, la humanidad, el hombre, la mujer, ¿no? No ha llegado a poder razonar y que está demostrando una enorme capacidad
para cambiar nuestro ambiente, básicamente, ¿no? Y lo va a hacer en todas las áreas en la medida que vaya evolucionando. Siempre decimos que en este momento ChatGPT es como un adolescente, pero en breves años, y no sé si diciendo años no estoy exagerando, va a ser un postdoctorado, ¿no? Y en todas las áreas muy probablemente, más allá de que siga habiendo aplicaciones en todo, digamos, muy específicas como siempre fue ocurriendo, ¿no? Eh, el tema de la inteligencia artificial generativa y sobre todo ChatGPT, que sería el primer exponente, lo que hace en el ámbito judicial, por ejemplo, por poner uno de los ámbitos del derecho, es extraordinario porque en gran medida viene a reemplazar a otros sistemas expertos que no tenían esta función, digamos, de generar a través del lenguaje, digamos, natural, generar conversaciones, generar búsquedas en un tiempo extraordinario y con asociaciones a través de redes neuronales que nos permiten llegar a conclusiones de una manera mucho más rápida y bastante fundada. Desde luego decíamos que estamos como si fuera ante un adolescente porque todavía estamos con dificultades. Eh, en el sentido que todavía hay áreas donde tiene lo que se llaman alucinaciones, es decir, inventa, entonces nosotros tenemos que estar chequeando, pero en breve tiempo esto prácticamente no va a ser necesario. Entonces, bueno, si utilizamos ChatGPT, por ejemplo, en el ámbito de la justicia, la podemos usar de muchos modos, ¿no? Como, por ejemplo, para buscar información existente, para, bueno, obviamente normas, doctrina, jurisprudencia, etcétera. También para que nos ofrezca ideas o alternativas a problemas judiciales planteados que a lo mejor no han sido vistos de tal manera. Eh, Cuando AlphaGo le gana al campeón mundial de Go hace pocos años y hay un momento muy importante que de alguna manera nos dio la idea de que se venía una revolución impresionante porque, bueno, el Go es un juego obviamente milenario, jugado muy apasionadamente, es mucho más complejo que el ajedrez. Y bueno, cuando AlphaGo le gana al campeón mundial de Go, hay una jugada, la famosa jugada número 37, que los expertos nunca la habían visto, que no había existido en prácticamente la historia. Eh, Todos los expertos creyeron que era un error y fue la jugada brillante que dio, digamos, vuelta al partido y lo pudo ganar la computadora frente al campeón mundial y frente a todos los expertos que estaban viendo esa partida y que no podían entender esa jugada. Es decir, nos está ofreciendo ideas nuevas que ni siquiera durante miles de años se le ocurrió a los jugadores de Go. Es decir, una cosa, digo, esto es el ejemplo o lo que dio como puntapié inicial por allá por 2017 a la preocupación de el desarrollo que estaba llegando la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Desde luego, otra de las cuestiones que, volviendo sobre el uso del chat GPT en la justicia, nos permite generar borradores, modelos, descritos de providencia, resoluciones, eh, nos permite combinar argumentos jurídicos, le podemos decir que piense una de las mejores, eh, digamos, estrategias que uno puede tener en el ámbito jurídico es plantearle que nos argumente como de tres distintos expertos de distintos ángulos, como si estuvieran compitiendo entre sí. Y se lo podemos pedir que lo haga con tablas. Entonces podemos tener los argumentos mostrados con tablas de tres expertos que ven de distinta manera el mismo tema y que nos argumenten con distinta, por ejemplo, legislación, que podría ser incluso legislación comparada, es decir, que nos da una posibilidad de abrir nuestro pensamiento, de abrir digamos, todo lo que sea nuestro razonamiento a nuevas alternativas que a lo mejor no fueron nunca vistas, ni siquiera por esos expertos que son expertos
teóricos, ¿no? Es decir, no estamos hablando que nos evalúe como tal o como cual que ya conocemos, sino como tres expertos teóricos que toman sus fuentes de distintos lugares, que obviamente ahora nos está, en las versiones más actuales, nos está diciendo de dónde saca esas funciones o de dónde saca esas informaciones, pero también en algunos casos hay que chequear, repito, esas informaciones porque muchas veces no son exactas. Después, bueno, nos puede ayudar a argumentar, si tenemos que argumentar frente a, digamos, no sé, un fiscal que tiene que argumentar frente a un juez. En fin, también nos ayuda a traer información de otras disciplinas. Por ejemplo, si un juez tiene que resolver, ya hubo un caso donde un juez en Suecia utilizó ChatGPT como si fuera un experto en materia de construcciones y le dio un montón de información que el juez, con el perito que tenía, no le era suficiente y esto terminó de convencerlo. Por supuesto, él después chequeó la fuente, etcétera, y le ayudó a dictar la sentencia de una mejor manera, porque obviamente los jueces no tenemos conocimiento sobre todas las disciplinas y muchas veces necesitamos ayuda de expertos y además para chequear muchas veces en los casos que pudiera uno sospechar que el experto está de alguna manera inclinado a favorecer alguna de las partes, ¿no? Por supuesto, también nos ayuda a analizar documentos judiciales y legales, nos ayuda a buscar interpretaciones en distintos sentidos, bueno, en fin, todo esto, y además, bueno, nos puede ayudar a ponderar cuáles son las pruebas más decisivas en un caso determinado, es decir, que hace la función de lo que nosotros teníamos antes, ¿no? Que eran, teníamos que ir, por ejemplo, a LexisNexis o teníamos que ir a Westlaw a buscar información, es decir, teníamos muchísimas opciones sueltas y esto lo que hace de alguna manera es empezar a unificarnos el lugar de búsqueda. No va a reemplazar totalmente a los sistemas expertos, desde luego, pero sí cumple bastante bien esa función por el momento y lo va a cumplir de distinta manera, digamos, con el paso del tiempo y con el paso de su tecnificación, ¿no? Que vaya siguiendo, apareciendo las nuevas versiones, etcétera, ¿no? Por supuesto, hay un montón de otros sistemas que pueden citarse en distintas áreas, por ejemplo, plataformas para gestionar volúmenes de datos de procesos legales, que esas son ya para los estudios jurídicos. Una es Relativity, por ejemplo, que viene desde 2001 y tiene versiones hasta ahora. Otras, por ejemplo, podría ser CaseFleet, que se creó en 2015, por ejemplo, que es un software de gestión de casos. Smart Advocate de 2013, por ejemplo, también. Y después, bueno, desde luego, hay algunos que ayudan a prever cuáles serían algunas de las posibilidades, eh, por ejemplo, en el ámbito penal y procesal penal, análisis de riesgo a través de algoritmos, incluso hubo un problema, creo que recordarás, con Compass, en el caso Loomis, que dio bastante que hablar, porque Compass, que es una herramienta utilizada para de alguna manera establecer el riesgo de reincidencia, se había sostenido precisamente que a través de esos riesgos de reincidencia se podían visualizar sesgos raciales, etc. Hay algunos problemas que generan esta herramienta, pero desde luego tenemos de todo tipo de gestión de automatización de documentos, por supuesto, gestión de casos, por ejemplo, Clio, MyCase. Incluso hay de algún tipo de inteligencias artificiales aplicadas en sistemas que sirven para resolución de disputas en línea para no llegar a juicios, como por ejemplo SmartSettle o Modria, son desde el 98 y 2011 respectivamente. Y en la gestión judicial, entre muchas otras cosas, no quiero aburrirlos, eh, las que han salido incluso de aquí de Argentina, una con colaboración también con la Corte Constitucional de Colombia, ha sido Prometea y concretamente Pretoria, que está utilizando en este momento la Corte Constitucional de Colombia, incluso están auxiliando a la Corte Interamericana también, en cuanto a lo que tiene que ver con la búsqueda de la información que se necesita. Por ejemplo, la Corte tiene que sistematizar y encontrar los casos relevantes para resolver, porque tiene gran cantidad de casos para resolución, generar estadísticas, etc. Hay un montón de programas expertos, digámoslo así, con inteligencia artificial,
que realmente son muy importantes, que son de uso en el derecho, pero bueno, todos estos recién ahora están incorporando inteligencia artificial generativa, es decir, que vamos hacia un horizonte realmente, bueno, inesperado hasta hace pocos años, ¿no? Donde había que usar muchas herramientas diferentes y ahora tenemos esto que es una herramienta tan disruptiva que no sabemos en qué vamos a terminar. Algunos dicen, bueno, el juez va a terminar siendo reemplazado, los abogados van a estar siendo reemplazados. Yo creo que no, pero genera toda esta cuestión, ¿no? Este temor de que la automatización nos va a reemplazar por una inteligencia que Harari llama inteligencia alienígena, ¿no? Porque es diferente a la inteligencia humana. Qué maravilla, querido doctor. Pues con esta, no, que nos va a aburrir, al contrario, nos llena de muchas preguntas y abre naturalmente con mucha solidez otros apartados del diálogo internacional en torno a estos temas. Sin duda alguna, la inteligencia artificial está reconfigurando incluso las relaciones de poder a nivel global de manera esencial. Y como usted señala, a medida de que estas tecnologías continúen evolucionando, es probable que veamos una intensificación de todas estas variables señaladas por usted, una mayor competencia y una, naturalmente, eh, erosión de muchos conceptos, ideas y valores que dábamos por consolidados en el mundo analógico y que Ujú. naturalmente representan una serie de desafíos para la humanidad, como lo acaba de señalar, ¿no? La implicación de estas inteligencias artificiales en constante evolución, como ChatGPT y otras como las que ha señalado, pues naturalmente tienen implicaciones éticas y legales para su desarrollo. Otro tema fundamental del cual usted es experto es los temas de privacidad y vigilancia. ¿Y qué decir sobre el tema de desinformación y manipulación de la opinión pública a escala planetaria? Tal cual. Querido, y precisamente en torno a los retos que se tienen en esta materia, ¿qué regulaciones se han emitido y de qué manera estas deben adaptarse para abordar los desafíos que hemos comentado y que particularmente plantea la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales generativas en términos de protección de datos personales, querido doctor? ¿Cuál es su opinión? Sí, bueno, conversábamos la vez pasada concretamente sobre, bueno, la aparición de OpenAI y de la competencia que se ha generado a través de los distintos gigantes tecnológicos para el desarrollo de, digamos, estos sistemas de inteligencia artificial generativa, ha generado una preocupación. Ya desde GPT-1, que obviamente no es ChatGPT, sino el modelo inicial que lanzó OpenAI, y sobre todo a partir, como decía antes, cuando AlphaGo le vence al campeón mundial de Go, que ahí se empiezan a prender todas las alarmas con esta famosa movida 37, comienza a dictarse determinadas normas, empieza a haber preocupación en el ámbito internacional, una preocupación que, digamos, se mantiene hasta el día de hoy y que inició básicamente en el ámbito europeo con las directrices éticas para una inteligencia artificial fiable de 2018, es decir, prácticamente apenas GPT-1 aparece, ya empiezan a dictarse esas directrices, después la propia OCDE, siempre recuerden cómo fueron los dos primeros en reaccionar cuando dictaron por allá, por el 80 y el 81, las directrices de la OCDE y el Convenio Europeo del 81. Bueno, aquí los primeros que reaccionan son ellos, la OCDE con sus principios de la inteligencia artificial o sobre inteligencia artificial 2019, que ha tenido ajustes en 2023 y 2024, ha seguido el ritmo de los cambios que se vinieron produciendo. La misma Red Iberoamericana de Protección de Datos, con las recomendaciones generales para el tratamiento de datos de la inteligencia artificial en 2019, la Asamblea Global de Privacidad en 2020 también adopta una resolución sobre rendición de cuentas responsable y demostrable en el desarrollo y la utilización de inteligencia artificial. La UNESCO en 2021 adopta una recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial.
Eh, la OCDE nuevamente en 2022 saca una declaración sobre un futuro digital fiable, sostenible e inclusivo relacionado con la inteligencia artificial. Después, también en 2023, se emite la Declaración Europea sobre Derechos y Principios Digitales para la década digital. Y finalmente, lo más reciente en el ámbito europeo es el Reglamento 1689-2024 sobre inteligencia artificial, que también muestra la preocupación por la actualización por parte de la Unión Europea, que por supuesto también va a tener que ajustar su Reglamento General de Protección de Datos, que prácticamente nació, como siempre ocurre, cuando se emite una norma sobre protección de datos, ya las realidades tecnológicas empiezan a superarlos, ¿no? El Reglamento General de Protección de Datos emitido en 2016 no contempló, si bien ya existía, la realidad de blockchain, es decir, las bases de datos descentralizadas, y tampoco contempla, obviamente, porque de alguna manera es posterior, en la aparición de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Es decir, que esto también, por supuesto, está específicamente tratado en el reglamento de la inteligencia artificial, pero bueno, queda un poco obsoleto en esos puntos, ¿no es cierto? Qué maravilla. Y en efecto, doctor, estos elementos de carácter normativo han incursionado en diversas latitudes del planeta para hacer frente justamente a estos desarrollos que, como usted mismo lo ha planteado en diversos foros, particularmente los tecnológicos, pues llevan pasos muy acelerados y agigantados en el cual el derecho va corriendo detrás para intentar regular con ética, con seguridad y con transparencia, pues un uso adecuado de la misma. Querido doctor, también, a ver, ¿cómo pueden específicamente las tecnologías de inteligencia artificial generativa garantizar la privacidad de los datos personales sin comprometer la calidad y precisión de los resultados generales? Parece una agenda complicada. Claro, de alguna manera lo que primero tenemos, a ver, las herramientas las tenemos en líneas generales en el Reglamento General de Protección de Datos y nuestras leyes de protección de datos, desde luego, las más modernas, por supuesto, ¿no? Eh, bueno, en primer lugar, garantizar la privacidad, la protección de los datos, tiene que hacerse mediante técnicas eh, específicas que ya están, como la anonimización y la pseudonimización, que son parecidas, no es lo mismo. En el primer caso, obviamente, es, por ejemplo, la inicialización de los nombres, y la pseudonimización sería poner un nombre que no existe, digamos, ¿no? Es decir, un apodo, un seudónimo, por eso viene la palabra seudónimo, ¿no? De alguna manera se reemplaza por un identificador, perdón, ficticio al nombre real de la persona. Otra de las técnicas que, bueno, eso no figura así en el Reglamento General de Protección de Datos, son las técnicas de aprendizaje federado. ¿Qué es esto del aprendizaje federado? Bueno, significa entrenar modelos en múltiples dispositivos o servidores sin necesidad de centralizar los datos, es decir, mantener los datos descentralizados, mantenerlos en su ubicación original, digamos, es decir, que no se centralicen todos en una sola base de datos, con entrenamiento local y luego una agregación central a través de esa información al momento de adoptar una decisión, pero no, repito, no se vuelca esa información dentro de un banco de datos centralizado. Esa es la idea. De alguna manera con eso se garantiza mayor privacidad porque los datos no se comparten fuera de la ubicación original. Hay una mayor eficiencia porque se reduce la carga de la red y los servidores centrales, y bueno, permite la colaboración entre distintas entidades sin compartir, por ejemplo, datos sensibles. Eso serían algunas de las alternativas. Esto, por supuesto, se utiliza en ámbitos de la salud, y hay un ejemplo en Google Gboard, ¿no? Utiliza esto para mejorar las predicciones de texto sin mandar los datos de los usuarios a la nube. Esos son ejemplos de cómo podríamos mejorar de alguna manera
la garantía sobre la privacidad, sobre la protección de los datos personales, sin que eso altere la calidad de los resultados que son los buscados, ¿no es cierto? Recordemos que en general la normativa de protección de datos, y así lo dicen, por ejemplo, tanto la Directiva 9546 como el Reglamento 2016, no solamente buscan la protección de los datos personales, sino la libre circulación de los mismos, porque estos, bueno, generan, por supuesto, efectos beneficiosos y los vamos a ver cada vez más. Lo que pasa es que vamos a ver más efectos beneficiosos, pero también vamos a estar cediendo mayor privacidad. Hay un problema acá que yo advierto, que ya es conocido, no es una cosa que invento yo, ya lo hemos hablado en varias oportunidades, y es que a partir de que ahora ChatGPT básicamente es un asistente general, pero esto, digamos, el negocio de las grandes tecnológicas es tener a un cliente cautivo, y por lo tanto lo más probable es que en el futuro, yo diría, no, lo más probable, lo seguro, es que en el futuro todos estos asistentes se van a personalizar con nosotros y van a aprender de nosotros y nos van a conocer mejor que nadie, porque vamos a tener que entregar nuestros datos. Entonces ahí está el desafío de qué manera nosotros podemos, y en esto tenemos que recurrir a aplicar todas las, digamos, todas las herramientas que tenemos, exigir la aplicación de todas las herramientas que tenemos, por ejemplo, en el Reglamento General de Protección de Datos, en cuanto obviamente, la privacidad del diseño, privacidad por defecto, la minimización de los datos, etcétera, porque en la medida que este asistente, que va a ser un asistente general, esto de ChatGPT, estamos en absolutamente en pañales. Lo vemos como una cosa extraordinaria, pero dentro de 10 años vamos a decir que esto era, digamos, una incipiente inteligencia artificial generativa. Vamos a tener un asistente que nos va a ayudar en todos los aspectos de la vida. Entonces allí el problema de la privacidad va a ser mucho más fuerte, y muy probablemente si no tenemos herramientas para con el sistema o digamos, con los dueños del sistema que estamos utilizando, muy probablemente nuestra privacidad quede absolutamente expuesta. Voy a retomar este último argumento, querido doctor, porque dentro de todo lo dicho, que es sumamente interesante, esto de manera particular me llama la atención. ¿Qué representa en el momento en que usted y yo estamos conversando y para quienes nos están escuchando y viendo? ¿Qué representa hoy la protección de los datos personales en absoluto? Entendiendo que la aparición de la defensa, la protección de los datos personales, pues data del siglo XX, particularmente derivado de los sucesos en la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, ¿no? En este famoso censo nazi, cómo se administraron de manera indebida millones y millones de datos de personas que fueron objeto de persecución para ese régimen. Ya no estamos hablando de un reto que solo enfrente naturalmente a las estructuras del poder como las conocíamos de manera analógica, y me refiero al Estado tradicional. Hoy estamos hablando de otras superestructuras como las que acaba de citar, el espacio digital. Estas grandes empresas transnacionales, que por cierto hoy configuran una realidad y muy poderosa en todo el planeta. De manera simultánea, doctor, hay estados nacionales y otros como las comunidades, como la Comunidad Europea y Estados Unidos de Norteamérica o el gigante digital chino, que están inmersos en una especie de carrera por la hegemonía tecnológica a escala planetaria. Entonces hoy la dimensión parece ser bifrontal. Ya no solo la atención que merece la protección de los datos personales en el aparato estatal, tan poderoso como los estados que acabo de citar, sino en el espacio digital. ¿Qué valor tienen hoy, querido doctor, los datos personales y qué representa hoy la defensa de los mismos a nivel nacional e internacional? Bueno, como vos lo expusiste muy bien, acá el problema es que hay grandes tecnológicas que trascienden los estados
que son más que estados, básicamente, por su capacidad económica, por su capacidad tecnológica, por su capacidad de penetración. Hay una suerte, digamos, una lucha por la colonización de la humanidad. Esto es básicamente así. Eh, las grandes tecnológicas y sobre todo los estados, es decir, también entran en esa discusión porque evidentemente el problema de la regulación, y acá vengo a lo de la protección de datos, el problema de la regulación es que la regulación lo que hace es frenar, obviamente por cuestiones éticas, el avance de la tecnología, pero hay estados como China, que evidentemente eso no le interesa, con lo cual la posibilidad de avance es mucho mayor, la posibilidad de colonización es mucho mayor, y esta guerra, que era como la guerra espacial o la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, se reproduce con varios actores, ¿no? Eh, y sobre todo bajo la idea de esta colonización que primero es, incluso colonización dentro de las tecnológicas del mismo orden, ¿no? Porque el otro día estábamos haciendo un ejercicio cuando fue el apoyo que le dio Kennedy a, no a Biden, perdón, a Trump, perdón. Kennedy le dio un apoyo a Trump, hicimos un ejercicio con las distintas inteligencias generativas y le preguntamos qué opinaba o que la forzamos a que dieran opinión y mientras una decía que no daba opinión, las otras se veía el sesgo político, digamos, ¿no? Es decir, estaban entrenadas con cierta mirada favorable o desfavorable, pero había que forzar, obviamente, para decirlo, porque tienen de alguna manera capas que intentan no dar la opinión, pero evidentemente se nota cuál es el sesgo. Entonces, el tema es que nosotros también tenemos que estar previstos de que los resultados muchas veces, dependiendo del área en la que estemos, pueden tener, tendríamos que, es decir, no tenemos que dejarnos seducir solo por lo que nos va a decir una inteligencia artificial generativa, sino que tenemos que estar atentos desde lo ideológico a esa penetración o esa colonización o cultural o partidista ideológica, llamémoslo así, ¿no? O ideológica. Y desde luego, eh, vamos hacia lo que se llama inteligencia artificial explicativa, en el sentido de que es necesario que todos los sistemas de inteligencia artificial sean lo más transparente posible para que nosotros podamos de alguna manera detectar estas cuestiones y no nos veamos sorprendidos a nuestra buena fe, porque, bueno, antes hablamos de, como tú decías, hablamos de noticias falsas, digamos, eh, Cambridge Analytica con Facebook, que bueno, de alguna manera trataban de incidir. Esto era el principio y de alguna manera era bastante abierto, por eso se descubrió, pero ahora esto viene en un paquete, dentro de un paquete. Entonces, tenemos que estar bastante alertas en ese punto. Y desde luego, cada vez es más importante el rol de ustedes, digamos, de los órganos de control, que tienen no solamente que sancionar cuando tienen que hacerlo, sino que tienen que poder descubrir con las herramientas que ustedes tienen a gigantes tecnológicos que van a tratar de que ustedes nos descubran cuáles son los problemas que nos generan, ¿no? Esto es todo un tema apasionante, desde luego, preocupante, pero bueno, tenemos un gran desafío inmenso, ¿no? Tenemos un gran desafío, querido doctor, porque hemos estado en esta conversación progresiva, creciente y que se actualiza día con día y aparecen de manera cotidiana nuevos límites, nuevas fronteras en torno a estos temas. Conversamos hace algún tiempo temas como el Cambridge Analytica, el asalto al Capitolio, el Brexit en el Reino Unido, el voto a la no a la paz en Colombia, lo que sucedió con el plebiscito constitucional en Chile, con el uso Exacto. de estas nuevas tecnologías. Y eso ya pareciera cosa de la prehistoria, cuando ChatGPT aparece con su versión 4 o mini, y ya estamos pasando, parece que de la niñez a la edad media, a la mediana edad o la juventud de estas inteligencias artificiales y nos han venido a sorprender con todas las capacidades que tenemos ahora a nuestro alcance y esto naturalmente genera nuevas formas de entendimiento y de relación con el poder público y privado
con la propia sociedad, un nuevo tipo de cultura, ¿no? Y esta que usted ha denominado bien la carrera por la supremacía tecnológica, esta competencia fundamentalmente con actores clave como Estados Unidos, el gigante digital chino, la Unión Europea, en donde justamente están desarrollando cada vez y con mayor intensidad inteligencias artificiales mucho más poderosas, ¿no? Están invirtiendo enormes recursos en investigación y desarrollo con el objetivo justamente de liderar esa tecnología y por ende dominar, me parece, el futuro del poder global. Esta carrera tecnológica está creando nuevas alianzas y tensiones, no solamente entre estados nacionales, sino con empresas, lo que podría llevar naturalmente a una nueva fragmentación del orden internacional en esferas, ahora ya no solamente de la influencia ideológica, como usted señala, sino de la influencia tecnológica que puede ocupar diversos espectros de la vida humana. Por eso hemos insistido usted y yo, querido doctor, usted particular. El futuro nos alcanzó como humanidad. ¿Qué opina sobre esto? Bueno, y no, y todavía falta mucho, porque vamos, claro, vamos, a ver, Harari lo que dice, por ejemplo, en su último libro, en Nexus, él dice que vamos, muy probablemente, nosotros estamos acostumbrados a, digamos, Estados Unidos, Rusia, y apareció China y pareciera que ahí estamos, ¿no? Que nos quedamos, bueno, la Unión Europea un poquito más abajo, pero y estamos ahí. Bueno, pero él dice que están emergiendo nuevos, digamos, nuevos puntos de desarrollo tecnológico que van a ser nuevos actores, como se sumó China, digo, habla de la posibilidad que se sume Brasil, obviamente Estonia, que empiezan a tener son puntos tecnológicos que van a ser nuevos actores, y él habla de, digamos, el fenómeno de los capullos, ¿no? Como que va a haber varios capullos y esto se va a ir inundando de muchísimas novedades con distintos perfiles que vamos a tener, y en algún momento vamos a llegar a la famosa inteligencia artificial general, que sería esa forma de cuando ya hay un sistema que puede realizar cualquier tarea cognitiva que puede realizar un ser humano. Por ahora, digamos, esas tareas eh, son más sectorizadas, incluso más débiles, se llama inteligencia artificial débil todavía la que tenemos, y eso que es bastante fuerte, ¿no? Pero cuando lleguemos a la inteligencia artificial general, que estaríamos en esa famosa Matrix, bueno, ahí nos agarrémonos, porque la verdad que no sé qué soluciones podremos dar los expertos para resolver los problemas de privacidad, ¿no? Porque es una, a ver, que un sistema nos sirva para absolutamente todo, que anticipe absolutamente todo, que sea la secretaria perfecta, que sea quien no, quien sabe de qué manera nos puede sacar de un momento de depresión, con qué actividad, a lo mejor lo puedo llamar a Julio César para que me llame para tener una reunión, entonces yo ahí me pongo más contento, y lo hace sola. Ya hay aparatos que hacen solo, hay impresoras que cuando uno se está quedando sin tóner hacen la orden de compra directamente. Digo, esto no es algo nuevo, pero esto ya va a ser en un sistema único, pero no va a ser un sistema único de una matrix universal, muchas matrix en las cuales cada uno va a quedar atrapado. Y en cuanto retomen lo que quedó cortado, sobre todo en los planes de Zuckerberg, de los multiversos y el metaverso, en cuanto retomen esto, bueno, vamos a tener trabajo, como decimos en Argentina, para hacer dulce. ¿Mm? Ahora que estaba interviniendo, doctor, como seguramente muchas y muchos de los grandes amigos y amigas que nos están observando, me puse a pensar en varias películas, ¿no? Y Mm, caricaturas, naturalmente. Primero se me vino a la mente los supersónicos, después claro. Matrix, Blade Mm, Runner, mm, que comience el juego, mm. en fin, ¿no? O sea, Animatrix, son realidades ahora. Antes parecía ciencia ficción, que lo era. Hoy Sí, claro. estamos en esa ruta y en esa marcha creciente, en donde, por cierto, este elemento y con el que cierra este apartado, doctor, Mm, sobre la creación incluso de realidades diferentes a través mm, de lo que se ha denominado
la computación espacial, ¿no? También es otro Ujú, tema que está en contexto, porque entonces el término realidad, como lo acaba de señalar, y los usos actuales que del mismo hacemos, no solo se han expandido de sus proyecciones y significados, sino que previsiblemente lo harán más, aún más en el futuro, como usted lo acaba de señalar. En tal sentido, tales usos del término realidad no solo han dejado de corresponder al limitado uso y significado del que el mismo hacíamos las personas hace no mucho más que 4 décadas, ujú, y referido a lo existente dentro de un mundo físico tangible, ¿no? Esto ujú, es, hemos multiplicado nuestras realidades, las hemos segmentado, mezclado, conjuntado y las hemos llevado a nubes y plataformas primero digitales, lo ujú, cual ha resignificado los alcances del término realidad para incluir ahora diversas realidades alternas, paralelas y posibles, como las que propone la computación espacial, como en las que ya nos desenvolvemos y en las que realizaremos todo tipo de actividades en múltiples ámbitos de nuestras vidas y para los más diversos fines, ¿no? Desde el ámbito lúdico, ¿no? ujú. Hasta el recreativo, pero también el intelectual, de diversos trabajos o actividades humanas. Y doctor, aquí la pregunta es otra vez, como lo acaba de señalar, pareciera que las fronteras entre lo público, lo privado o las fronteras de lo privado parecieran diluirse totalmente. Exactamente, exactamente. Es lo apasionante del tema, pero bueno, yo digo, estamos en, a ver, si uno piensa solamente, en la década del 70 yo estaba por la escuela secundaria, ¿no? Pero en la década del 70 recién aparecen los primeros sistemas expertos. Por ejemplo, en la Universidad de Stanford se creó el sistema MISIN, que era un sistema que era uno de los primeros sistemas expertos que podía hacer diagnósticos por ejemplo, enfermedades bacterianas, incluso de la sangre, y esto parecía que, bueno, uy, los sistemas expertos, qué bueno esto. Y en qué se basaban? En un cuestionario de, digamos, una base de datos con 500 opciones y un cuestionario que te iba llevando a un resultado final donde te aconsejaban, es decir, se daba un diagnóstico de que podía ser tal enfermedad y después digamos, se aconsejaba determinado medicamento. Eso era el uso médico. Eh, pero eso parecía que era la panacea y estamos a 5 décadas de eso, nada más. No ha pasado nada. Yo no quiero imaginar lo que va a ser dentro de 100 años. Y no, ya no podemos imaginar. Se dice que la inteligencia artificial general cada vez la traen más acá. Los expertos, los de las grandes tecnológicas, primero decían en 2040. Ahora ya están en 2030 y algunos ya bajan de 2020, para Sí. 2020. Algo que se decía 2040, 2050 como diciendo, bueno, siendo optimistas, pero ahora están bajando porque evidentemente los avances son tantos y la cantidad, los miles de millones de dólares que están poniendo en esto, en desarrollo, es impresionante el monto que están poniendo. Y otra de las cosas que se está hablando, que seguramente ustedes habrán escuchado, es que si todo esto lleva a un problema de, digamos, laboral, en el sentido que se pierdan puestos de trabajo, las grandes tecnológicas están haciendo ensayos sobre establecer digamos, una remuneración global básica para todo el mundo para que no haya problemas de desempleo, porque estarían generándolos. De todas maneras, para dar tranquilidad a los que somos abogados, está bien, la inteligencia artificial nos puede ayudar a pensar, nos puede ayudar a ver nuevas cuestiones, pero por lo menos hasta ahora, yo creería que nunca, pero no lo sé, ya uno no puede poner. Hay sutilezas que no puede entender, que son todavía humanas y que esas son las que tiene que evaluar un juez al momento de sentenciar. Yo creo que eso todavía por un tiempo largo no va a pasar. Probablemente de soluciones técnicas muy impecables, pero hay variables que uno tiene que considerar cuando humanitarias, éticas, etcétera, que eh, muy probablemente una máquina, por lo menos por un tiempo, no lo va a poder hacer mejor que nosotros. Probablemente la solución técnica sí, las opciones técnicas que nos dé sean impecables, pero la decisión tiene que ser humana.
Me parece que en ese punto lo prohíben las normas de protección de datos, lo de adoptar decisiones absolutamente automatizadas, pero creo que eso va a tener que seguir siendo así, porque, a ver, uno siempre le tiene miedo al que es absolutamente técnico y no tiene esa dimensión, digamos que todavía el alma, todavía no tienen alma las máquinas, y probablemente nunca la tengan. Ese espacio nos queda. Por otra parte, una de las cosas que también se habla mucho es qué ha pasado con el ajedrez, por qué las personas siguen jugando con personas, si podrían jugar con máquinas. Bueno, porque precisamente las máquinas sirven para entrenarse, pero uno quiere jugar con personas, no quiere jugar con máquinas. Y yo creo que esto de las novias virtuales que se está hablando, o novios virtuales que se pueden obtener a través de estos sistemas de inteligencia artificial, uno siempre va a saber que del otro lado hay una máquina, no hay un alma, y esto, en la dimensión humana no se va a perder. Yo creo que esto vamos a tener mucha asistencia, va a haber algunas tareas, todas las tareas manuales van a seguir siendo esencialmente manuales. No sé, una construcción de un edificio con ladrillos, va a ser por mucho tiempo va a ser mucho más difícil que la haga una máquina. Eh, Incluso se decía que los traductores, que probablemente sería un área que podría haber perdido mucho trabajo, al contrario, están teniendo más trabajo ahora, incluso con la inteligencia artificial, porque hay matices, hay formas que no se les quiere dejar a las máquinas. En fin, no quiero alongar mucho porque creo que no sé cómo estamos con el tiempo, No, pero... bueno, doctor, con usted podríamos conversar toda una noche entera y No. sería maravilloso, porque nos hemos remitido a muchos temas y ahora mismo me puse a pensar en el nous griego, ¿no? La mente, el intelecto, que es el principio ordenador de todas las cosas. Hay quien pensaba, o los griegos pensaban que el nous era en realidad el alma. Y no sé si Ujú, alguna vez pueda tenerlo la inteligencia artificial tal y cual la pensamos hoy en día, ¿no? Pero ujú, que está sucediendo es totalmente sorprendente, doctor. Y a esto se suma justamente eh, los tipos de medidas de seguridad que son tan necesarias para proteger los datos personales utilizados en los modelos de inteligencia artificial generativa frente a posibles brechas de ciberseguridad y ciberataque. Por cierto, dos grandes temas, querido ujú. doctor, que se emparejan con el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué piensa sobre esto? Bueno, ahí obviamente si estamos en un ambiente mucho más riesgoso, tenemos que implementar medidas de seguridad robustas, por ejemplo, obviamente el cifrado de datos en tránsito y en reposo, lo que se llaman, bueno, los controles de acceso estrictos, ¿no? Es decir, fortalecer los controles de acceso, porque evidentemente ya hemos visto cómo mucha gente está siendo estafada a través de inteligencia artificial generativa, con 15 segundos de una voz, de escuchar una voz, una inteligencia artificial puede recrear una conversación completa de una persona. Ha habido varios casos digamos, de estafas a través de los mecanismos de inteligencia artificial, entonces hay que empezar a pensar en formas de control de ese acceso que sea muy estricto. Yo siempre recomiendo, esto no es mío, yo lo he escuchado de especialistas en seguridad, que siempre tengan ustedes una palabra clave, entre las familias, entre los amigos, porque te pueden llamar incluso con una videollamada y uno puede creer, todavía no está generalizado, pero esto se viene inmediatamente, es decir, y probablemente muchos de nosotros caigamos sin saber que esto ya está totalmente disponible. Ha habido muchos casos de personas que te pueden llamar haciéndote creer que es tal persona y uno termina dando información o termina transfiriendo dinero o cuentas o claves, etcétera, creyendo que esa persona es quien no es. Y esto con tanto la inteligencia artificial generativa en el ámbito de la voz como de la imagen se puede lograr. Entonces, los controles, todo lo que tiene que ver con el control, digamos, de la comunicación en sí también depende de uno. Por eso digo, aconsejo que tengan palabras claves, porque una inteligencia artificial no va a poder decir cuál es la palabra clave que hay entre dos personas. Por supuesto, siguiendo con las medidas de seguridad en este ámbito, hay que hacer auditorías regulares de seguridad.
y utilizar estas técnicas avanzadas de detección de intrusiones, perdón, y también es imprescindible las respuestas rápidas frente a los incidentes de seguridad, que esto ya lo está reclamando, lo está explicitando el Reglamento General de la Unión Europea, también nuestras directrices de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, en el sentido de que bueno, hay que notificar los incidentes de seguridad. Algunas de las leyes más nuevas nuestras ya lo contienen, por ejemplo, la de Ecuador, la notificación tanto al órgano de control como a las personas que estén afectadas por esos incidentes de seguridad. Eso hay que hacerlo de manera inmediata, mucho más rápido que antes, ¿no? Maravilloso, querido doctor, maravilloso. Y insisto, con usted podríamos conversar horas y horas porque es un gran maestro y una autoridad en esta materia. Estamos llegando Gracias. casi al cierre de nuestra conversación, pero no sin antes agradecerle, permítame, doctor, hacer un paréntesis a todas y todos nuestras amigas y amigos de Foro Jurídico que nos están viendo a la distancia. Estoy leyendo los chats que tenemos en redes sociales. Le envían muchas felicitaciones y reconocimiento por Gracias. su gran expertise en la materia, desde Toluca, Guanajuato, Coahuila, Chiapas, Estado de México, veo que de Sonora, de aquí de la capital en Xochimilco, en Álvaro Obregón, también en Querétaro, Yucatán, doctor. Bueno, hemos tenido una gran Linda participación. concurrencia. Saludos a todas y a todos quienes nos Muchas gracias. están siguiendo a través de esta conversación más que interesante con el doctor Puccinelli. Gracias, querido doctor. Ahora, una pregunta adicional antes del cierre. Entonces, ¿cómo pueden las organizaciones, tanto públicas como privadas, equilibrar la innovación en inteligencia artificial generativa con las responsabilidades éticas y la protección de los datos personales de los usuarios? ¿Y qué roles y responsabilidades deben asumir los desarrolladores y las empresas que implementan inteligencia artificial generativa para asegurar la transparencia y el consentimiento informado en el uso de nuestros datos personales, querido doctor? Bueno, voy a ser breve porque, como decía, estamos sobre la hora. Pero bueno, con respecto a la primera pregunta, en primer lugar, por supuesto, las organizaciones deben equilibrar en definitiva la innovación con la responsabilidad ética que les cabe, en primer lugar. Es decir, nosotros hemos visto que precisamente lo que hace el Reglamento General de Protección de Datos, viendo una evolución que todavía no había llegado a la generativa, pero que se estaba dando en gran medida, porque ya a esa altura ya teníamos los metaversos dando vuelta y teníamos ya el blockchain y teníamos los problemas que se generaban por, digamos, el uso indebido de los datos personales a través de las redes sociales y todo esto. Entonces, se hace hincapié en la responsabilidad demostrada, en la responsabilidad ética. El enfoque tiene que estar, obviamente, centrado en el usuario, eh, priorizándose, desde luego, la transparencia, como dije recién, y el consentimiento informado. Es decir, eh, que adoptar las medidas necesarias para asegurarse que el consentimiento es real y corresponde a la persona que efectivamente es el usuario que ha, bueno, se ha inscrito, que ha bajado esa aplicación. Por supuesto, las organizaciones tienen que, en la medida de lo posible, implementar, depende también obviamente del tamaño, ¿no? Pero tendrían que implementar comités de éticas y realizar lo que también dice el reglamento, las evaluaciones de impacto de privacidad, siempre con carácter previo a lanzar una aplicación, por ejemplo, cualquier tipo de tecnología, que eso también es una innovación que trajo el Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, hay herramientas que son muy importantes, que no quedaron obsoletas para nada, y habrá que agregar otras, ¿no? Pero, y de hecho, por eso el Reglamento de Inteligencia Artificial de este año hace toda una división entre los distintos tipos de, digamos, de aplicaciones, de bajo riesgo, alto riesgo, riesgo nulo, y le da algunas digamos, algunas recomendaciones específicas o reglamentación más que recomendación, porque son normas imperativas, ¿no? Eso en cuanto a las organizaciones. Y después, en cuanto a los desarrolladores, bueno,
Ellos son los que en definitiva tienen que velar por ser proactivos, ¿no? En cuanto a esta protección desde el diseño. También tienen que ser proactivos en cuanto a la información y a la comunicación que dan a las personas en cuanto a esas aplicaciones que van a desarrollar respecto de cómo pueden utilizar sus datos personales de manera tal que no enfrenten mayores riesgos. Obviamente los datos personales los van a estar cediendo, pero de alguna manera también a través de lo que dije antes, la inteligencia artificial explicativa, de alguna manera vamos a llegar a esta idea de que, bueno, el desarrollador sea un aliado y no un enemigo del usuario, ¿no? Y por supuesto hay que incluir, como lo incluye el derecho de acceso, los derechos ARCO, una información detallada sobre para qué se procesan, cuáles son las medidas de seguridad, cuáles son los derechos que cada uno de los usuarios tiene frente a esa aplicación nueva, por ejemplo. Bueno, en fin, eh, básicamente la idea es que los desarrolladores y las empresas que implementan las guías generativas tengan un enfoque centrado en el usuario en el sentido de la protección de su intimidad, de los datos personales y desde luego de la transparencia de sus procesos, ¿no? Eso sería básicamente esas dos áreas que me habías preguntado, las obligaciones, digamos, ¿no? Querido doctor, muchísimas gracias. Debo decírselo con todo el respeto y la admiración que le tengo, que ha sido un deleite una vez más compartir este espacio y este diálogo con usted. Muchas gracias. Cada vez aprendemos más, conocemos más sobre los retos que tenemos en esta materia y se agradece mucho Muchas su gracias. capacidad de análisis, de reflexión, su inteligencia y Gracias. naturalmente la creatividad que tiene para presentar además modelos que hagan frente a estos retos. Quiero agradecerle también a nuestro querido director, el doctor Elías Huerta Pichas, por esta oportunidad en Foro Jurídico. A todas y todos ustedes, queridas amigas y amigos, por su participación y seguimiento a este espacio mensual de análisis y de diálogo serio, inteligente, con los temas más relevantes en México y en el mundo que impactan al foro jurídico. Querido doctor Oscar Raúl Puccinelli, un último mensaje, un último comentario para nuestra audiencia, por favor. Bueno, estamos frente al futuro, estamos frente a repito, para mí no hubo otra tecnología en la historia de la humanidad que se pueda comparar a esto. ¿No? Es absolutamente la más disruptiva de todas. Hemos estado acostumbrados, cada vez nos hemos asombrado con novedades diciendo, uy, esto es lo máximo. Ya los metaversos parecían ser lo máximo, lo que se venía. Bueno, en fin, eh, recordando que uno inició por allá por los 70 con una máquina de escribir electrónica que era el máximo y uno podía corregir en un visorcito y ya, ay, qué bueno que es esto, ¿no? Y un disquete que me permitía, claro, imprimir de nuevo lo que no tengo que tipear. Y de ahí hasta acá hemos pasado, no ha pasado tanto tiempo, en términos humanos nada, ni un nanosegundo, ni siquiera. Entonces, estamos frente a algo impresionante. Eh, lo, Me gustaría terminar con lo que veníamos hablando la vez pasada y de alguna manera repitiendo a nuestro amigo Nelson Remolina Angarita. Tecnoreflexión. Ni tecno, el tecnooptimismo está bien, pero tampoco tecnoobnubilación, ¿no? Tecnoreflexión. Vamos a ir adelante, digamos, la inteligencia artificial está con nosotros, no hay forma de que esto, y la vamos a tener cada vez más cosas, y esto no, resistirse a esto es inútil, es como que venga un tsunami y uno diga, lo voy a parar con un paraguas, no, no, imposible. Esto no tiene retorno, afortunadamente no tiene retorno, pero tenemos que estar alertas y sobre todo nosotros cuidar nuestros datos personales, cuidar nuestra privacidad y bueno, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude con las aplicaciones y bueno, tratar de usar la inteligencia y recordar siempre esto, la máquina nunca va a tener, puede tener un corazón artificial, pero nunca va a tener alma. Y nosotros seguimos siendo humanos y el mundo seguirá siendo de los humanos.
en la medida en que sepamos controlar la técnica, que no se nos vaya a las manos, nada más, ¿no? Porque, bueno, también la técnica podría determinar que se lancen bombas atómicas, ¿no? Pero para eso tenemos que estar nosotros y eso no va a ser reemplazable. Sin duda alguna, querido doctor, vaya, qué análisis, qué reflexiones tan interesantes. Y permítame cerrar también a mí con una frase que leí, que es de Yaron Lanier, que Ujú, es un activista neoyorquino, que por cierto trabaja para Microsoft, y hacía ujú, un poco este análisis a propósito de que Dios nos ayude. Reflexionaba en torno a un pasaje bíblico en donde se refería a la creación o a la forja del becerro de oro por ujú, parte de los judíos. Y hacía un llamado, igual que usted, a todo el planeta, que no cometamos el mismo error a propósito de este pasaje bíblico que cometieron los judíos con la forja del becerro de oro. Y que Yaron Lanier señalaba que en realidad el error no fue haber forjado el becerro de oro. El error de los judíos fue haberlo adorado cuando había tal sido cual, una creación humana. No tal cual, podemos cometer el mismo error con la inteligencia artificial, querido doctor. tal La cual. inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, pero es una creación humana y tiene que estar al servicio de la humanidad. Con Exacto. eso me parece que cerramos perfecto esta Mu- de muchas conversaciones, querido doctor, que ujú, seguramente tendremos en el presente y en el futuro, si usted me tal lo cual. permite, porque quisiéramos invitarlo a seguir conversando en foro jurídico sobre estos temas. Con Envíame mucho mientras, gusto. No sé doctor. si seré yo o mi avatar, por ahí, porque ahí en algún momento tendremos un avatar que si estoy ocupado lo dejo a él. No, lo digo en broma, ¿no? No, no, que nos va a pasar Dentro de eso. muy pronto seguramente será así. Yo ya tengo mi avatar, seguramente usted creará el suyo e irán reproduciendo conversaciones como esta. Pero nada, doctor. Seguramente este tipo de conversaciones con este toque, el humano, siempre Tal serán cual. esenciales y necesarias con la grandeza, la claridad y la inteligencia de seres humanos tan vigorosos como usted y tan brillantes. Gracias, doctor, Como tú por también. esta, Como por tú esta también. oportunidad. Le envío un abrazo muy fuerte hasta donde se Abrazo. encuentre, con todo nuestro Gracias. reconocimiento, cariño y admiración. Amigas y Un, amigos, un abrazo. muchísimas gracias a todos. Doctor, por favor, para que se despida de nuestro auditorio, de nuestra audiencia. Hasta luego entonces. Muchas gracias por todo y nos veremos en los multiversos en algún momento en la vida, no sé si en esta y en las próximas, ¿no? Seguramente. Amigas y amigos, querido doctor, gracias. Un Hasta abrazo luego. fuerte a nuestro director general, doctor Elías Huerta Pichas, a todas y todos ustedes. Muchas gracias y que la Gracias. vida reparta suerte. Hasta muy pronto. Hasta la Muchas próxima. gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.